el peor momento de la pandemia si no lo resuelve la Corte a esto, Machiavelli? Bueno, es que lo que vos decís es muy interesante en esto de ir tejiendo la narrativa, porque vos hablabas de lo que pasó con Perón cuando dijo que... Gobernar es persuadir. Exactamente. Cuando la gestión política no logra persuadir con sus medidas, tiene que intervenir la Corte. Estos. Exactamente. Ahora bien, hace un tiempo atrás nosotros fuimos contando, casi como en una telenovela, si se quiere, una novela de folletín, para la gente que nos sigue y que va, por supuesto, con los detalles de lo que podemos aportar de información, que en la oposición decían no queremos pelearnos con el gobierno, porque nosotros entendemos que esta es como una familia que si ve a los padres discutir no sabe bien para dónde va. Ahora, hoy, la familia, los argentinos, vemos a los padres discutir. Eso genera mayor incertidumbre. ¿Y todo donde termina? En la Corte, en la instancia, en donde se supone no hay política. Se supone no hay política. O debería no haber. ¿Hay política? Hay política. En la Argentina todo está cruzado por la política. Por eso el fallo de los supremos, de los hombres, de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, va a estar teñido por la política, pero va a estar soportado en el sistema de normas que ellos tienen como herramienta para configurar una decisión que es política, pero por supuesto más sujeta a derecho. Claro, yo me conformo con que tenga honestidad intelectual, por lo pronto. Bueno, es que, a ver, ¿qué es lo que hace el gobierno? Lanza un DNU. ¿Qué es lo que hace la oposición? ¿Cuestiona el DNU? Las dos formas están correctas. El presidente entiende que el DNU es de aplicación en medio de una emergencia sanitaria. La oposición le dice no, si el Congreso funciona, es decir, si hay un poder legislativo en un gobierno democrático, es inconstitucional. Y la Corte tiene que decir. Entonces miremos 3 escenarios posibles por ahora para ver incluso uno cuarto que no está acá, pero es de los últimos momentos. Estas son las cajas donde están los escenarios. Ahí están los escenarios posibles que hoy podemos decir, a grosso modo, en términos sintéticos, pueden ocurrir en las próximas horas. De esta semana, puede pasar la semana que viene. La Corte tiene plazos, la Corte tiene esa capacidad que no tienen los otros poderes de tener sus propios tiempos. Hagamos una cosa, Hugo. Acá están los 3 escenarios, se van a ir rompiendo las cajas, vos vas a describir. Pero Dale. Está hablando Velocopit en este momento, Claudio Velocopit, dueño de Swiss Medical, se acaba de reunir con Kicillof y nos interesa también qué puede estar diciendo. Vamos para allá, a ver, dale. Porque la realidad es que el proceso de vacunación es un proceso que todavía va a llevar varios tiempos por delante y no nos va a dar el resultado en el corto lapso. De ahí las medidas que en definitiva se vayan tomando ya son decisiones políticas, pero todas las medidas tienen que tender a bajar la circulación. Y si eso se ve en los hechos, después, bueno, estaremos en un camino que nos va a aliviar, ¿no? ¿Qué opina de lo que hizo Larreta con los colegios en la ciudad sobre esta medida y sobre esta disputa judicial, desde el punto de vista sanitario? No, yo quiero decirle una cosa. Claramente, si vos me preguntás técnicamente, nosotros considerábamos que el momento que se estaba viviendo exigía un cierre mucho más amplio, ¿no? Ahora, obviamente, esa situación políticamente se consideró que no era momento para tomarla y entonces se presenta la discusión. La discusión es si tenemos cosas abiertas, ¿cómo vamos a tener colegios cerrados? Y entramos en una discusión que pasa a ser otra esfera. Bueno, no se jugó, no terminó de definirlo, pero claro, no se quiere meter porque él dice son decisiones políticas. Pero claro, y además me parece que lo que le pasa a Kicillof y lo que le pasa al gobierno en definitiva, que no hay mucho espacio en la sociedad para medidas restrictivas, sobre todo si no tenés los elementos a la mano. Y a nivel escolar el gobierno le respondió con elementos que llevó a la Corte Suprema. De fondo, la primera de las posiciones posibles, ¿qué es lo que espera la oposición? La primera caja. La primera caja, ahí tenés, mirá. La Corte Suprema, este es un escenario hipotético, dice, acepto el pedido de inconstitucionalidad solicitado por el gobierno porteño, del decreto en general, no del recurso sobre la presencialidad de las clases, sino sobre la posibilidad de que la inconstitucionalidad del decreto afecte a la ciudad de Buenos Aires. O sea, independientemente de quién tenga razón, si tiene o no jurisdicción el presidente sobre la capital. Exactamente, es decir, de algún modo ahí también tenés dos partes de la biblioteca. Uno que dicen la educación, sobre todo primaria, inicial, secundaria, hasta lo universitario, es de orden jurisdiccional de cada uno de los distritos en la Argentina. Las universidades son nacionales. Por debajo de las universidades es autonomía de cada una de las jurisdicciones, que es lo que se está discutiendo ahora en el fondo. Otra posibilidad que la Corte está evaluando. Ayer recordemos que están
según algunos fuentes cercanas, está más cerca de la posición de esta segunda opción que de la primera, de la inconstitucionalidad. Miremos esta segunda posibilidad. Le da la razón al gobierno y se suspenden las clases. Para muchos cercanos a la Corte, hombres que están allí en Comodoro Pi y que son interlocutores y conocen las cercanías de los Supremos, dicen que habría una mayoría tendiente en este caso a darle la razón al gobierno, porque si no pasa esto, el gobierno queda en jaque, su credibilidad para otras medidas en el futuro quedan hackeadas por la Corte, es decir, todos los instrumentos van a recurrir a la Corte, cada una de los organismos, de las instituciones argentinas van a recurrir a la Corte, incluso organizaciones civiles, frente a medidas que el gobierno va a quedar debilitado para tomarlos. Puede rechazar o puede tomar. Totalmente, puede rechazar o puede tomar, pero ahora le respondió, ese es un buen dato, le respondió a Zanini y le dijo la Corte es competente, porque el gobierno ayer presentó un recurso para que la Corte no fuera competente y la Corte ratificó su competencia. Una tercera opción, ahí está, que es por supuesto más favorable a la oposición, acepta que continúen las clases, pero le pide al gobierno que respete la autonomía. Esta conformaría a las dos posiciones, es decir, por un lado le dice que continúen las clases y que respete la autonomía. Hay una última opción que es la que se está evaluando ahora y que puede tener que ver con que finalmente le pida al gobierno que frente a posibles decretos de necesidad de urgencia se argumenten y se establezcan el diálogo para evitar justamente estas divisiones que lo que hacen hoy es separar y poner de un lado del ring y del otro al gobierno y a la oposición. ¿Y vos qué crees cuál es? Yo creo que la Corte lo que está evaluando es la reacción el día después. La Corte va a tomar una decisión y va a evaluar quién me puede reaccionar de la peor manera y también poner en jaque a la Corte Suprema, que está cuestionada por el propio gobierno. Vos te acordás que los cuestionamientos a la reforma judicial y otros planteos era incluso poner un organismo antes de la Corte y licuar el poder de la Corte, con lo cual la Corte también se juega su propia posición con la decisión que tome. Entonces, no se deja de evaluar quiénes pueden reaccionar en el día después. Y ahí me parece que los que más van a decir que la Corte es parte del lawfare es el gobierno, que la oposición que tiende a ser más mesurada en sus reacciones y más cautas, digámoslo así, cuando tiene que posicionarse políticamente.